Hola, me llamo Ruth y os voy a explicar una de las metodologías activas para promover el aprendizaje. Se trata de la metodología Acuario o de la pecera. Muy bien, esta metodología se utiliza para favorecer el debate y la participación de todo el mundo en grupos grandes de personas. Con ella se fomenta la participación y se aporta orden y sentido al debate. ¿Cuáles son los recursos necesarios para emplear esta metodología? Lo primero, necesitamos un espacio amplio y disponer de sillas que puedan cambiarse de sitio. De esta manera, en el centro colocaremos un círculo pequeñito de unas 5 o 6 sillas y será el espacio de los peces. Y en el espacio más exterior se colocarán el resto de sillas y ese será el espacio de los observadores. ¿Cuál es el procedimiento? Pues en el espacio de los peces se sentarán un participante menos de las sillas que pongamos. Si ponemos 5 o 6, que es el máximo, 5, 4 peces, 6, 5 peces. Al lado del espacio de los peces deberá existir la figura del facilitador o moderador. Vale, en el espacio de los observadores se sentarán el resto de participantes. ¿Y cómo funciona? Pues el funcionamiento es el siguiente. Solamente los peces pueden hablar. Un observador, que serán de los que estén sentados en el círculo amplio, puede avanzar y sentarse en la silla que queda libre, en el espacio de los peces. La discusión se detiene hasta que alguno de los peces se retire voluntariamente y vuelva a haber una silla libre. Cualquier observador se puede unir a la discusión en cualquier momento ocupando esa silla libre. Y, por supuesto, un observador o un pez pueden intercambiar sus sitios cada vez que quieran. Si un pez prefiere pasar a las sillas de los observadores, muy bien. Y al revés, también. ¿Cuál es la función de este facilitador o moderador? Es muy importante su función. Debe mantener la discusión en movimiento, asegurar que se sigan las reglas de la pecera y tomar notas sobre todo aquello interesante que surja durante el debate. Y este siguiente punto, competencias adquiridas. Competencia lingüística, se debe elaborar un debate correcto y adecuadamente organizado. Aprender a aprender, a través de la reflexión y de las diferentes ideas que surjan en el debate, se aprenderán muchas cosas sobre el tema que se esté discutiendo. Y la tercera competencia, muy importante, social y cívica. Es decir, hablar con respeto y ser tolerante a opiniones diferentes a la nuestra. ¿Cuáles son las ventajas? Los participantes, tienden a decir lo que piensan y no se elaboran discursos con mucho rollo. Se dice lo que se piensa de manera directa. Y en esta ocasión todos tienen oportunidad de expresarse. Cuando uno quiere expresarse y quiere decir su opinión, pasa al espacio de los peces. Cuando prefiere mantenerse escuchando, al espacio de los observadores. De esta manera, para grupos grandes, se experimenta una discusión viva, intensa y enfocada. El movimiento dentro y fuera de la pecera, con bastante velocidad y por espacio de tiempo cortos, genera un valioso intercambio de información y hace que la discusión no se quede muerta en ningún momento, que siempre haya alguien que tenga algo que decir. Y esto hace que sea una experiencia muy interesante a nivel personal. ¿Qué conclusiones extraemos de esta metodología? Bueno, pues se puede utilizar esta metodología para una sesión completa cuando el propósito sea encontrar nuevas perspectivas sobre un tema determinado. Y también se puede emplear al final de un taller de aprendizaje en el que se discuta todo aquello aprendido. Y en este caso se pueden identificar cosas valiosas que se hayan aprendido y además los participantes pueden explorar, sus impresiones sobre esta experiencia. Muy bien, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya resultado interesante. ¡Hasta luego!